CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. En Pares Impares tenemos esta vocación de juntar a pares que a veces se ven impares. Sobre todo porque sabemos que ahí hay un secreto de una tecnología que alguna vez supimos utilizar mucho, pero cada vez perdemos más, y es la capacidad de cruzar puentes, hacer ejercicios concretos de empatía y de compasión con lo que mira, con lo que ve, con lo que siente el otro. Hoy tenemos dos grandes invitados en esta materia. Están aparentemente en los polos, en este caso del tiempo. Francisco Huenchumilla, senador demócrata cristiano, que está en sus 81 años, para ser precisa, uno de los mayores talentos del Poder Legislativo. Y tenemos también a Valentina Cáceres, que es a su vez la más joven del mismo poder, 26 años, camino a los 27 este año. Y los quisimos reunir acá porque ustedes no solo representan una cuestión generacional, sino que también tienen miradas que están marcadas por su propia historia. Usted es senador en la región de la Araucanía, tú en la región de Rancagua, y por lo mismo para nosotros de O'Higgins, y por lo mismo para nosotros es importante poder comprender cómo miran el mundo dos personas que han sido tan marcadas de forma distinta por sus propias generaciones. Entonces quisiera partir por ahí. Ha tenido una larga oportunidad de mirar el tiempo, y por lo mismo quisiera saber, Francisco, cómo siente que ha ido cambiando la forma en la que se manifiestan las cosas, la forma en la que nos tratamos unos a otros y que nos encontramos o nos desencontramos. Bueno, es la mirada que uno tiene y que va cambiando a lo largo del tiempo, porque la vejez es una etapa muy importante en la vida, pero es la etapa de las incertidumbres, de los dolores, de las soledades, de las enfermedades, de la incertidumbre frente al futuro. Entonces la persona que llega a esta edad es como que ya no tiene ansiedades, transita tranquilo por la vida. Por lo menos en mi caso, yo transito, como se dice, ligero de equipaje. Y entonces tengo una mirada más compasiva de la vida y de los acontecimientos. Porque a lo largo de los años yo esto lo he visto repetirse a lo largo del tiempo. Los mismos problemas, enfrentarse a las mismas disyuntivas en los jóvenes, en los matrimonios, en los hijos, en los nietos, en el trabajo, en la política. Entonces uno mira con más calma estas cosas, porque ya lo ha vivido todo. Pero ¿se compara con usted mismo de 26 años? ¿Era más apasionado? Claro, cuando uno es más ¿Recuerda joven, eso? cuando uno es más joven tiene que ser más apasionado, tiene más fuerza, está empezando a vivir, tiene todo un mundo por delante, está con la energía de formar una familia, dedicarse al trabajo, de ejercer su profesión, de enfrentar las cosas, donde hay mejor salud, mejor disposición. Claro, es distinto. Entonces yo por eso me alegro mucho estar con Valentina aquí, porque yo me retrotraigo cuando entré a la Cámara de Diputados. Ella entró con 26 y yo entré como con 40 y tantos años. Producto de que en la dictadura, bueno, ahí estuvimos 16 años parados. ¿Me entiendes tú? Entonces, claro, se ve el mundo de otra manera. Valentina, queríamos hacer este trabajo también con usted. Voy a tratarla así también, porque los dos son autoridad. Que la juventud a uno lo confunde, ¿no? Como se sienta más cómodo. De partida tú me vas a tratar de usted, así que vamos a igualar todas las canchas. ¿Cómo ha sido este encuentro con un mundo que no se esperaba? Porque cuando comenzó estaba con muchas ganas, muchas ideas, muchos anhelos, pero no necesariamente conocía las consecuencias que eso podía traer, que en el caso concreto suyo fue convertirse en autoridad. Claro. ¿Cómo ha sido ya finalmente entrar y habitar el cargo desde la juventud? Claro. Aterrizar, en mi caso, en el Congreso, sin duda es una gran responsabilidad. Porque más allá de ser la más joven del Congreso y la más joven de Chile, tengo que representar a los propios, pero sin perder la visión de país,
sin perder como de lo que se trata este espacio, la capacidad de diálogo, de mirar al otro con empatía y buscar puntos de encuentro donde quizás ambas partes deban ceder, pero lleguemos a una pronta solución para la ciudadanía. Yo creo que llevar a cabo ese ejercicio desde el Congreso de forma diaria en un espacio que habito hace un poquito más de un mes y que, claro, en un minuto resulta chocante porque hay que reconocerlo, existe una serie de facilidades para quienes somos congresistas, una serie de quizás llamarlos privilegios a los cuales nos vemos enfrentados día a día, que a mí no inicio me chocaron. Yo soy hija de madre soltera, una mujer que se esfuerza día a día por salir adelante. Nadie en mi familia antes había estado en la política, no puedo recibir ningún consejo de cómo alguien cercano a mí lo vivió anteriormente, entonces ha sido desde la inspiración, desde estar mucho en terreno, saber y nunca perder lo que verdaderamente le hace sentido a los vecinos y vecinas y a la gente. Igual para ambos es interesante lo que pueda decir el otro. En algún momento en tiempos pasados este diálogo ocurría más. Alguien te podía contar cómo había sido su experiencia en una situación y alguien podía ofrecer una mirada sobre cómo se sienten las cosas hoy día de manera más frecuente. ¿Qué sería lo que usted compartiría con Valentina ahora con la experiencia que tal vez le había dicho si ella sí estuviera en su familia y le hubiera pedido un consejo para entrar en esta etapa? Bueno, yo creo que siempre el ser humano se comunica por el lenguaje, ¿no? Y por las emociones. El ser humano cuando habla tiene que hablar con otro. Y por lo tanto eso es una cosa que nos persigue toda la vida en sociedad. Y eso te permite a ti recibir elementos de juicio, procesarlos y te sirven. Pero en el conjunto de la sociedad hoy día tenemos unos medios de comunicación que entran por todas partes. Cuando yo era un niño en Temuco, habían 2 radios. Es todo. No había televisión. Entonces, hoy día hay una revolución tecnológica de las comunicaciones. Los jóvenes hoy día usan el teléfono y se comunican, pero al instante. ¿Hay un diálogo más rico ahí? Tengo mis dudas, si el diálogo es más rico, más enriquecedor. Porque a lo mejor tú hablas con el espacio, con tus teléfonos, pero yo digo, ¿hay una retroalimentación? ¿O es una cosa terrible los medios? Son experiencias distintas. El mundo de los jóvenes hoy día es diferente al mundo en que a mí me tocó vivir y partir, digamos, hace muchos años atrás. Pero a mí me gusta eso porque eso significa que hay cambio. Y el mundo siempre tiene que ir cambiando, mejorando. No puedes quedarte como estatua de sal mirando al pasado, sino que tienes que aprender de que todo cambia, como dijo alguna vez un filósofo. Y ese es el desafío de los jóvenes. Los jóvenes son los que tienen la punta del arado que va abriendo el surco del progreso, el surco de las nuevas cosas que saltan. Y los viejos podemos aportar la experiencia, la calma, la tranquilidad, el contar hasta 10 antes de tomar una decisión. Hay una buena mezcla entre lo que es joven y los que somos más adultos, ¿no? Valentina, usted tiene el problema enorme de pertenecer a una generación que fue marcada mucho por los incentivos de los algoritmos, en el sentido de cómo uno dice lo que dice, cuándo lo dice, en cuánto tiempo, para capturar la atención, de qué forma. Y sin embargo, me imagino en la experiencia se habrá dado cuenta que cuando entró, el algoritmo no resuelve, por ejemplo, la discusión de las leyes, ¿no? Las cosas se vuelven mucho más complejas. ¿Cómo ha hecho en el ejercicio el cargo para saltarse su propio algoritmo y rediseñarlo y adecuarlo ante todas las necesidades que tiene ahora? Claro, es un trabajo constante, pero más allá del algoritmo y los números y cuando uno se enfrenta a las redes sociales, cómo traspasar lo complejo de la discusión, que muchas veces tiene que ver con números, con decisiones políticas, que hay que reconocerlo, a veces ni uno mismo entiende, tiene que sentarse a estudiarlo, decírselo a la gente en términos simples, que le resulte coherente, que dentro de los 15 segundos que tiene para sentarse a ver el teléfono mientras va camino a la pega o mientras está almorzando, pueda enterarse de lo que está pasando en el país y también lo que está pasando en la Cámara. Yo creo que ese es el gran desafío, acercar lo complejo que a veces resulta la política
y lo que muchas veces hace a las familias alejarse de la política en términos simples, que sea digerible, que sea fácil de comprender, porque yo creo que las familias de Chile hoy en día tienen que estar en la conversación política, tienen que saber lo que está sucediendo, lo que está pasando en el Congreso, lo que se está votando. Y reitero lo anterior, más allá de más o menos likes o más o menos vistas, yo creo que traspasar el lenguaje simple para incluir a todas las familias chilenas en la conversación política y no alejarlos más de cómo lo hemos visto ahora. Existe una sensación general de que el diálogo se ha ido degradando mucho en el tiempo y que uno de los principales actores en ese paquete de impulsores de esta degeneración del diálogo, por supuesto, han sido los medios, pero también los políticos. ¿Cómo ustedes se relacionan con eso? ¿Cuándo toman la decisión de tomar esa forma de batalla y cuándo no? ¿Dónde se dibuja la línea en estos tiempos tan difíciles? Bueno, yo en ese sentido tengo una cierta mirada pesimista, digamos. Porque imagínate tú cómo está el mundo hoy día. Nosotros podríamos decir que en el mundo tenemos diálogo. Si tuviéramos un diálogo verdadero, eso sería un diálogo anticipativo al conflicto que estallara con la guerra. Pero imagínate lo que es hoy día los Estados Unidos, Israel, Irán y todo el Oriente Próximo, lo que es Ucrania. Entonces yo digo, ¿cómo los seres humanos se entienden matándose los unos a los otros? Porque hoy día eso influye en todas partes del mundo. Entonces yo digo, ¿cómo logras tú eso? Y yo me pongo a pensar, el otro día estudiaba el tema de los iraníes, que vienen de los persas, ¿no? Entonces me iba hasta Darío, a todos esos reyes, pero llevan 3000 años peleando con los judíos. Llevan 3000 años. Estuvieron presos en Babilonia y los persas los liberaron ahí, se fueron, bueno, tuvieron guerra, pero llevamos eso. Ese es el mundo, entonces cuando yo llego a esta etapa de mi vida, entonces tengo un sesgo como diciendo, mira, podemos tener muy buena voluntad, pero mira lo que pasa en el mundo. Pero a pesar de eso, yo creo que uno tiene que seguir luchando. Uno jamás debe perder la esperanza, jamás debe arrodillarse. Siempre tiene que luchar por un mundo mejor, en contra de la violencia, de todo tipo. La violencia física, la violencia simbólica, la violencia sistémica, el clasismo, el racismo, el prejuicio, el maltrato. Es interesante lo que dice, senador, porque justamente la escala de tiempo es la que nos vuelve a todos medios inactivos. Da la impresión de que justamente porque llevan 3000 años peleando, las cosas no van a tener solución y entonces ¿para qué? Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué uno se levanta y sigue luchando por todas estas cosas? Porque ese es el sentido de la vida. El sentido de la vida es que tú naces y sabes que en algún momento tú vas a morir. Eso es una certidumbre que tiene el ser humano. Y naciste y tienes tu madre, y fuiste creciendo, y fuiste aprendiendo este mundo, pero sabes que definitivamente va a llegar un minuto en que tú te vas a ir. Y eso le pasa a uno en la vejez, que uno dice, va caminando y sabe que aquí camina y de repente desaparece. Entonces yo digo, ¿para qué me apuro? ¿Por qué soy ansioso? Entonces, frente a eso, tú tienes que darle un sentido a la vida. Y ese sentido a la vida es que, sabiendo que a ti te espera un final, tú eres capaz, ¿no es cierto?, de darle sentido a tu existencia. Por los demás, por tu familia, por tus seres queridos, por los que sufren. Y decir, yo voy a hacer algo en este mundo. Después, mire, vendrán otros. Pero si tú no le das sentido a tu existencia, entonces, lógicamente, vas a decir, ¿qué hago yo en este mundo? Vacío. Tú tienes que estar en la pelea, en la lucha constante por un mundo mejor. Ese es el desafío del ser humano. Valentina, tú desde chica tuviste esa intuición. Nadie te mandó a llamar, pero estabas ahí desde Rancagua avanzando y preocupándote por asuntos ambientales en una región que además es súper minera. Convocando a muchos otros a preocuparse por el tema medioambiental. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Porque tal vez nunca habíamos tenido una visión tan clara de cuán mal lo hemos hecho en materia medioambiental como la tenemos hoy.
Tal vez nunca habíamos tenido un mundo tan estresado por múltiples variables como el que estamos habitando hoy. Entonces, la juventud hoy día enfrenta un desafío tal vez doble en materia de sostener ese propósito del que habla el senador. Claro. A mí hay una frase que me marcó mucho antes de ingresar al mundo del ambientalismo, que decía que somos la generación que va a sufrir todos los efectos de la crisis climática, pero al mismo tiempo somos la última que podemos hacer algo al respecto. Y eso para mí fue un llamado de acción, fue un llamado de convocar decía, yo no puedo ser la única que piensa esto y hoy en día está en mi casa leyendo esta noticia. Y desde ahí nace el movimiento Fridays for Future, que como lo comentábamos antes de iniciar, la verdad es que me sorprendió. Yo en ese entonces tenía, no sé, 15, 16 años. Como Greta. Claro, y convoqué y dije, ya, ok, juntémonos a conversar, a mirarnos, a cómo solucionamos esto, y llegamos a una convocatoria de 5.000 personas la primera vez. Y dije, ok, esto no me hace sentido solo a mí, sino que a lo menos a 5.000 personas más en Rancagua. Y desde ahí nace todo este movimiento que tiene distintas vertientes, desde lo político, como tú muy bien decías, cómo convocamos tanta gente en una región que es principalmente minera, y el día de hoy integro la Comisión de Minoría buscando soluciones que sean más sustentables, levantando también de los trabajadores de la minería, que quizás antes se veían desde una mirada contrapuesta, ahora no, pues podemos trabajar en equipo por tener una minería más sustentable, que entregue más derechos a los trabajadores. De hecho, me acuerdo mucho porque ayer lo estábamos viendo en la comisión, entonces, cómo damos el salto a la política, pero sin perder nunca lo que uno cree, y por lo que muy bien decía el senador, lo mueve e impulsa a uno a luchar. Yo creo que en el fondo por lo justo, por los que no tienen voz, en mi caso que soy profundamente animalista, y también por los desafíos más grandes como lo es la defensa del medio ambiente, que es el planeta y la casa común de todo y todas. Estamos en unos tiempos donde la esperanza es difícil de sostener. ¿Cuáles son sus trucos para sostener la esperanza en el ejercicio diario de sus propias tareas? Uy, qué buena Dale, pregunta. Valentina. No venía preparada. ¿Cómo no perder la esperanza? Yo creo que uno a lo largo del día va teniendo como pequeñas victorias que tienen que verse, no sé, pues, como con gestiones, no sé, que una EPR rural pueda tener acceso al agua, que puedan tener acceso a electricidad, que son cosas que veo constantemente en mi trabajo. Y yo creo que la esperanza se sostiene desde lo más pequeñito, que son gestiones diarias, que uno diga, ok, mi trabajo le hace sentido a la gente. Y también en términos ya más ambiciosos, se podría decir, de trabajar por grandes reformas que al final del día o quizás al final del periodo puedan mejorar la calidad de vida de las personas. Tener ese trabajo constante, esa meta al final del día que diga, ok, vale seguir trabajando en esto, vale seguir sumando voluntades por cosas que al final del día a la gente le haga sentido. Yo creo que nosotros estamos en política no para seguir discutiendo, no para seguir tomando trincheras, que al final del día, no sé, nuestras sesiones duran 4 horas y después tomamos nuestras cosas, nos vamos al distrito, pero yo creo que la gente espera más de nosotros, espera más capacidad de diálogo, espera más capacidades de acuerdo, porque la pelea no se resuelve nada. Yo preferiría esas 4 horas versus tomar trincheras, decir, ok, ya, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿Qué estamos dispuestos a ceder? ¿Cómo llegamos a este acuerdo para avanzar más rápido? Porque en el fondo los únicos que pierden y los únicos que esperan son nuestros vecinos y los chilenos y chilenas. Senador, ¿cuál es su truco? Mire, a mí una de las cosas que me carga es el fanatismo y la intolerancia. Eso de decir, mira, yo tengo la verdad y todos los demás están equivocados. Eso no existe en la vida. ¿De qué manera tú logras compatibilizar tu verdad con mi verdad y tú logras avanzar en eso? Entonces la tolerancia es una larga lucha que ha dado la humanidad. Porque hace 200 años atrás no teníamos Estado de Derecho. La ley le ponía al rey, absolutista. Y el Estado de Derecho y la ley ha venido a colocar las reglas que hoy día un caballero del norte dice que las reglas no valen y que el orden mundial no va por las reglas. Entonces tú comprenderás que si eso es así, un mundo sin reglas y sin respeto para los demás, es un mundo incierto absolutamente, donde prima la violencia. Entonces yo digo que esa es una cosa. Lo otro es que cuando uno transita por la vida, se da cuenta de que uno tiene que darle un sentido trascendente a la vida. Porque nuestra vida se acaba ahí cuando tú te mueres
Entonces, ¿para qué estamos en la Tierra? ¿Cuál es el sentido de estar acá? Entonces, yo creo que la religión ha tomado un rol muy importante a lo largo de los milenios que tiene el ser humano, que siempre se empezó a preguntar, bueno, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Todas esas respuestas difíciles se van dando a través de mirar hacia el cielo, ¿no? De buscar una respuesta. Entonces, por eso que la religión, a pesar de todas las cosas, no ha desaparecido y va a estar siempre, porque es una respuesta a las preguntas más profundas del ser humano respecto de su destino. Eso yo creo que se da también mucho en los mayores, que uno empieza a ¿Se ha decir, puesto más religioso? bueno, yo siempre he sido un tipo creyente, muy creyente, siempre he sido religioso, desde niño, desde joven. Pero en esta etapa de mi vida uno se pregunta, bueno, yo soy senador del 2026 al 2034. Son 8 años más adelante. ¿Tendré vida, salud? ¿Qué me espera? ¿Estoy en la recta final de esto? Entonces son todas cosas que tú vas pensando, vas procesando, y que es muy importante entonces, bueno, los problemas que tiene mucha gente, ¿no? De las soledades, de las enfermedades, de la pobreza. Esto golpea a muchos adultos mayores, sobre todo los sectores medios, las clases populares, porque mientras más solo estás tú, menos puedes defenderte. Entonces la soledad es algo brutal, digamos, en ese tiempo. Entonces yo soy bastante religioso, pero bastante avanzado, porque yo soy partidario, por ejemplo, de la eutanasia. Yo soy partidario de muchas cosas valóricas, digamos, donde voy más allá, digamos, de lo que normalmente se cree. Y lo que la religión que profesa tiene también. Exactamente. Entonces creo que Dios es muy misericordioso. No creo que exista un ser superior que quiera que tú sufras y estés ahí. No creo. Yo creo que la libertad del ser humano, pero una libertad trascendental. Y así uno puede transitar más tranquilo por la vida, sin ansiedades, digo yo. Tranquilo. Tenemos este momento de... Ustedes van a tener un periodo en el que van a poder hacer sus aportes, ¿no? No sabemos si van a tener otro después o no. Lo que sabemos es lo que hay hoy. ¿Dónde sienten ustedes que están las urgencias? De alguna forma escucho en sus palabras, senador, ocuparse y mirar el problema de la soledad parece ser algo que no estamos haciendo para nada y que necesitamos hacer urgente, no solo para la población de mayores, sino transversalmente, lo sabemos hoy en jóvenes, lo sabes tú con Crece, las estadísticas de sensación de soledad y de abandono en jóvenes son inéditas en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los otros temas que a ti te parece que a usted le parece que son importantes de relevar? Lo digo porque ambos de alguna forma han estado asociados a causas que hoy día están con los bonos bajos. Tanto el medio ambiente, el animalismo, etcétera, tiene hoy día una lucha un poco más grande porque son temas que son impopulares o están en un bajo ciclo. Y lo mismo pasa también con la conversación sobre el mundo mapuche, por ejemplo. Está costando instalar más esas conversaciones que eran conversaciones difíciles ya en el pasado, ahora también. Entonces, ¿cómo ven ustedes que está su cartera de proyectos, digamos, su cartera de tareas esenciales en un mundo que está tan complicado como este, Valentina? Claro, cómo ir mezclándolo, no dejar lo que a uno lo mueve, y yo creo por lo que fuimos electos, con las urgencias propias de un país. Y yo creo que se mezclan constantemente. ¿Y a qué me refiero con esto? La soledad tiene que ver mucho también con la violencia escolar que estamos viendo hoy en día. La soledad tiene que ver mucho también con el acceso a beneficios sociales que hoy día vemos pueden estar peligrando. Entonces, de alguna forma, estos ejes centrales se mantienen en la discusión política y yo creo que se pueden ir protegiendo y cuidando desde diversos frentes. Hoy día, ayer vimos un anuncio en una cadena presidencial que yo creo que asusta a todos. Hoy día, no sé, se encareció mucho más la vida, a las personas mayores les cuesta mucho ir al doctor, o incluso, por ejemplo, tomar una micro, ir a encontrarse un club de adulto mayor como lo hacían antes. Y quiero mantener esto de que se mantiene el mismo problema, pero desde diversas áreas, y ese es un trabajo constante. Yo creo que más allá que la causa ambientalista o animalista tenga bonos más altos o bonos más bajos, yo creo que no hay que abandonarlos. Y en ese sentido, el día lunes anunciamos
que prontamente vamos a ingresar un proyecto de ley para seguir protegiendo a los animales que son maltratados, tanto como que los maltratadores paguen de su propio bolsillo los gastos veterinarios de dañar y ejercer la crueldad animal. Y al mismo tiempo estamos protegiendo a las personas mayores con que no siga aumentando el costo de la vida, con que no siga aumentando el alza de los combustibles. Y a lo que voy con todo esto es que se puede estar en ambos frentes y seguir trabajando y no abandonar las convicciones propias. Tenor. Yo estaba pensando en los astronautas que fueron a la Luna y volvieron, ¿no? Entonces uno decía que miraban desde la Luna, de la parte más lejos, y la Tierra era un puntito azul, digamos, en medio del universo. Entonces yo me hacía la reflexión, ¿cómo esta gente mira desde allá, en ese puntito azul, y ese puntito azul está lleno de guerras y cosas entre los seres humanos que no se ponen de acuerdo? Si tuviera una perspectiva de más lejanía, dirían, ahí vivimos todos, ¿y por qué estamos todos en esto? Y por ejemplo, ¿cómo la gente no entiende de que nosotros no vivimos solos en esta tierra? Nosotros vivimos con las plantas, con los árboles, con la naturaleza, con los animales. Este mundo que se llama tierra no es solo de los seres humanos, es de todo, la naturaleza. Y entonces, esta debería ser una causa de todos, porque ese es nuestro mundo en el que vivimos. Entonces, ese es el desafío de este mundo de lograr entenderse e inacabada, es una tarea inacabada, que nunca se va a acabar. Siempre van a ser los jóvenes los que van a tomar, digamos, la posta para ir avanzando, porque si uno ve el mundo de hoy día, claro, el mundo de 500 años atrás era un mundo mucho más pobre, más difícil que el mundo que vivimos hoy día. Hemos avanzado en muchos aspectos, pero todavía seguiremos avanzando. Quisiera cerrar esta entrevista con una sugerencia cruzada. Yo sé que en general cuando uno es menor a uno le da pudor sugerirle algo a alguien mayor, pero aún así justamente la capacidad de mirar distinto es la que nos permite intercambiar siempre, porque hay riqueza en todas las experiencias. Entonces, ¿qué se recomendarían el uno al otro desde el lugar donde están, si se pudieran poner en el lugar del otro? Bueno, yo le diría a Valentina que la actividad política es una actividad difícil, porque la política no es una cosa material, ni es una cosa matemática. La política es un intangible, donde a ti se te abren muchos caminos, llegas aquí y puedes tomar, y el que menos se equivoca es el que la chunta más, digamos. Entonces lo que va a hacer los gobiernos es que en vez de irse por este camino, a lo mejor se van por este. Pero no hay un manual de cortapalos en la moneda que le diga cómo hacerlo. Entonces, para eso, si tú quieres, digamos, tomar tu cargo con responsabilidad, yo diría, y que lo he aprendido de algunos presidentes de la República, con los cuales yo trabajé y también fui su alumno en la universidad, es que un político tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que conocer el mundo, tiene que conocer la historia de Chile, saber lo que es la política. Si no se estudia, siempre vas a querer acotar tu trabajo en las cosas concretas que hay que hacer que le sirven a la gente, pero tú tienes que tener una mirada sistémica. Entonces yo creo que hay que trabajar en el territorio, pero hay que dar tiempo también para leer, para formarse políticamente, porque eso te alimenta, digamos, en todo el discurso político y para lograr entender los procesos sociales y los procesos del mundo. Así que yo me alegro mucho de ser hoy día el más viejo en el Congreso y de estar aquí con Valentina, que es la más jovencita del Congreso, y te deseo que te vaya, pero muy bien, tienes un largo camino por delante. Valentina, ¿qué le recomendarías tú a Francisco? Difícil recomendarle algo a alguien con la experiencia que tiene el senador, y más que un consejo de lo que se trata este programa, de nunca perder la capacidad de diálogo, nunca perder la empatía, se tenga 26 o 81 años, porque creo que es un ejercicio diario, intentar estar en el lugar del otro, intentar comprenderlo, saber qué quiere y buscar una solución en conjunto. Yo creo que eso, que a lo largo de toda su vasta experiencia, nunca perder eso, siempre sentarse a conversar y buscar puntos en común.
Ha sido un gran representante de esa línea, Sí. el senador. Ambos consejos que nos servirían a todos los humanos que no somos políticos también. Así que muchas gracias por haber estado aquí en Pares Impares. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En un mundo complejo, tener más contexto, leer más, aprender más, sin duda nos enfrenta a una cosa que también es una responsabilidad, que es comprender la complejidad. Y la complejidad, como decíamos al inicio, es poder disfrutar, y apreciar, descifrar los matices de los que estamos llenos, las personas, la realidad, la naturaleza. Y ahí en ese hallazgo hay una cantidad de belleza y de sabiduría enorme también. Entonces es una tarea, pero tiene una recompensa. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.